Uno de los eventos más dramáticos y fascinantes de la historia misma del Señor Jesucristo eran los milagros y señales que Él hizo cuando estuvo en la tierra, dejando impactados a multitudes por la cantidad de milagros y el derramamiento de poder que hizo el Señor, que dejó atónitos a todo Israel por todo lo que hizo. Y una de las cosas que sorprendió y sorprende aún por la manifestación de poder, de autoridad y de enseñanza es la maldición de la higuera, lo cual entenderemos a detalle qué es lo que Jesús nos quiso decir con este maravilloso evento. Jesús había llegado a la ciudad de Jerusalén 6 días antes de la Pascua. Llegó a la ciudad de Betania, después de haber salido de Jericó, donde había sanado a 2 ciegos. Uno era Bartimeo, y donde también había salvado a un hombre llamado Zaqueo, que era recaudador de impuestos. A su alrededor había una congregación masiva de personas que habían sido atraídas hacia él. Esto por sus milagros y por sus enseñanzas a lo largo de su ministerio en Galilea, en Perea y también en Jericó. Y camino a Jerusalén, él se detiene en la pequeña aldea de Betania, una aldea de varios cientos de personas a 2 millas al este de Jerusalén, en la parte trasera del Monte de los Olivos. Y ahí permanece en casa de 3 amigos, en la casa de Lázaro, Marta y María. Y Lázaro es quien ya había resucitado de entre los muertos. El domingo por la mañana, una gran multitud de la ciudad sale porque se ha corrido la voz de que Jesús se encontraba en Betania. Y así la multitud llegó a él. Y pasan acontecimientos sorprendentes, como declaraciones solemnes y el continuo derramamiento de su poder para hacer milagros. Y en esos días, dice la Biblia, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Por la mañana, al regresar a la ciudad, después de su coronación el lunes, él tuvo hambre. Mientras él camina de regreso a la ciudad, que es cuesta abajo y cuesta arriba, comenzó a sentir el hambre. Las razones es un misterio. El Dios divino, Rey de reyes y Señor de señores, tiene hambre aquí, en plena esencia de su humanidad. Y junto con él están los discípulos, que están a punto de recibir una maravillosa lección. Ahora, llegar a una higuera en Israel no es tan inusual. La Biblia muestra una higuera grande junto a un antiguo edificio en Cesarea, en el mar Mediterráneo. Las higueras son muy comunes en esa parte del mundo, pero esta higuera no se parecía a la mayoría de las higueras. En primer lugar, ni siquiera debería haber estado ahí con hojas, porque era abril, y las higueras, aunque florecen 2 veces al año, los primeros frutos no llegan hasta mayo o junio. Y que una higuera tuviera hojas en abril era muy poco común, porque en Jericó todo florece temprano. El sol es tan constante y tan intenso, pero en la cima de la colina no sucedía así, que en abril las higueras florecieran y dieran frutos. Y entonces nuestro Señor, en su hambre, ve esta higuera, que estaba al borde del camino. No estaba invadiendo el huerto privado de nadie, era solo un árbol al borde del camino. Y cuando lo vio, se acercó y descubrió que solo tenía hojas. Según sus palabras, él se sintió atraído porque tenía hojas. Marcos dice en el capítulo 11 que no era época de higos, no era temporada de higos. Ahora, para entender esto, esa zona era una tierra de higueras. En Deuteronomio 8, Dios describió la belleza de la tierra, y él dijo: tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. El delicioso fruto del higo abundaba en esa tierra. Los espías en Números 13 entraron en la tierra, salieron e informaron a todos que ahí habían higueras, y eso fue una demostración del gran tesoro de esa tierra. Y para que entiendas lo profundo de esto, Zacarías 3 nos dice algo interesante. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero, debajo de su vid y debajo de su higuera. La higuera es un símbolo de la prosperidad y la riqueza agrícola de esa tierra, pero la ausencia de higueras es señal del juicio de la tierra. Y hoy seguramente ya no quedan las higueras que alguna vez hubo en aquel tiempo. Hoy están siendo replantados. Esto porque esa tierra ha sido despojada tantas veces que ahora están teniendo un proyecto de reforestación para regresar en donde era aquel día. Y esto porque quedó desnuda por tantos conquistadores diferentes que vinieron y que construyeron todas sus máquinas de guerra con madera, dejando todos los bosques desnudos. Y si quieres saber un dato interesante, en un periodo de la historia de Israel,
promulgaron una ley por la que cada hombre debía pagar impuestos, según la cantidad de árboles que tenía en su hogar. Entonces ellos empezaron a salir y cortaron todos sus árboles. Y su ausencia ahora puede ser una señal del juicio de Dios sobre esa prosperidad. Pero lo curioso en la actualidad es que las higueras están volviendo a la tierra. Ahora, las higueras pueden alcanzar 20 pies de alto y 20 de ancho, logrando ser grandes árboles de sombra. Lo vemos con Natanael, que bien pudo haber estado bajo su propia higuera cuando fue llamado al discipulado del Señor Jesús, como vemos en Juan 1:48. Estas higueras dan frutos 2 veces al año, y aquí está el punto importante. Lo curioso es que el fruto llega antes que las hojas. Si ves un árbol con hojas, debes esperar que haya fruta ahí. Y cuando el Señor vio el árbol con hojas, era algo admirable, porque en Jerusalén es demasiado temprano para eso. Quizás este árbol estaba en un punto muy fértil del suelo. Quizás estaba cerca de un arroyo y se suministraba agua en abundancia ahí. O quizás Dios simplemente hizo que ese árbol floreciera un poco antes. Pero lo que sí debía de tener eran las frutas respectivas. Y así, el Señor se acercó declarando que ésta complementaría su hambre. Pero cuando llegó dice que no encontró nada en él. Solo encontró hojas. Era demasiado pronto para que el fruto hubiera muerto, y es porque simplemente nunca tuvo ninguno. Es decir, era un árbol enfermo, era un árbol infructuoso, y él lo convirtió en una profunda ilustración. Él usaba cualquier cosa para enseñar la verdad espiritual, y lo hace aquí. Él viene al árbol y le dice: nunca jamás nazca de ti fruto. En Marcos 11 también lo comenta, que Jesús está pronunciando su destrucción, pronunció su destino, pronunció su muerte. Él mató ese árbol con su palabra. Y al poco tiempo la higuera se secó. En Marcos, el primer día la maldijo, y el segundo día, cuando volvieron junto al mismo árbol, vieron que ya estaba muerto. No estaba muriendo, sino que literalmente ya estaba muerto. Había muerto inmediatamente a causa de su maldición. No vieron su muerte hasta el día siguiente. Él lo maldijo y murió. Y luego desde ahí, Él entra y limpia el templo, mostrándonos aquí una conexión con esto, haciéndonos entender que esa higuera fue un símbolo de Israel. Las hojas son un símbolo de la actividad religiosa de Israel. Y la esterilidad también. Tienen una apariencia de piedad, tienen un celo por Dios sin conocimiento, como dice Pablo en Romanos 10:2. Jesús limpió el templo, y por eso denunció su religión. Jesús maldijo la higuera aquí, y por eso denuncia que su nación es infructuosa. La Biblia nos enseña que el fruto es siempre el indicador de la salvación. En Mateo 7 nuestro Señor dijo, por ejemplo, en el Sermón del Monte: por sus frutos los conoceréis. En Mateo 13 la buena tierra es vista así porque produce fruto. En Juan 15 también dijo que todo pámpano que permanece en mí produce mucho fruto. El fruto es siempre y para siempre la manifestación de la verdadera salvación. Y lo que Dios está diciendo es que Israel es una nación con una pretensión de religión, que no es salva, sino que está perdida y aislada de Dios. Y aquí tiene en mente no solo a Israel, sino a Jerusalén, que demuestra este santo celo por el nombre de Dios, que se ocupa afanosamente en actividades religiosas, pero todas ellas absolutamente infructuosas. Y en la actualidad, tristemente aún es así. Existe un fanatismo profundo por las reglas religiosas y su cumplimiento de ellas. Y Jesús dice que son nada más que hojas, porque han negado la verdad de Dios, han negado la revelación de Dios en su propio Mesías, y están en un tipo de religión que deja sin fruto. Y eso es lo que nuestro Señor vio aquí, y Él pronuncia juicio. En Lucas 13 hay una imagen similar. Como vemos, la limpieza del templo y la maldición del árbol nos muestra una imagen muy devastadora. Y no es de extrañar que reaccionaran odiando a Jesucristo. Ellos realmente no esperaban que su Mesías viniera a entregar esa palabra. Pero si hubieran recordado lo que Juan el Bautista dijo claramente, que cuando Él venga, su aventador estará en su mano, hubiera sido otra la situación. Esa fue la maldición de Dios, la maldición que nuestro Señor pronunció sobre ellos, la maldición que Isaías pronunció sobre ellos, la misma maldición que Dios pronunció sobre ellos en Deuteronomio, que nos dice: si me desobedeces, estás bajo juicio. Todo aquel que desobedece al Señor se enfrenta al juicio de Dios. Y ahora Dios preserva a Israel en una situación sin bendición. Y algún día ellos entrarán en esa bendición. Algún día mirarán a aquel a quien traspasaron.
y llorarán por él como a su único hijo, y entonces sabrán lo que es descansar de sus enemigos. Pero hasta entonces están enfocados en otra cosa, que están en perfectas condiciones para aceptar un contrato con el anticristo, quien les va a traer un momento de liberación, un momento de prosperidad, pero será una falsa seguridad. Por eso es importante entender que la desobediencia a Dios trae serias consecuencias y la obediencia a su palabra está siempre apegada a sus bendiciones. Por eso, como hijos de Él, como iglesia de Dios, sigamos proclamando su verdad, sigamos anunciándolo para que muchas más almas puedan encontrar la gracia salvadora de Dios antes de que venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.